Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a dar un repaso al modelo seguido en la estrategia didáctica para la enseñanza del Machine Learning con Python aplicada a estudiantes de los programas de biología, química, estadística y matemáticas. Los participantes estamos preparando también el film minuto o un video de un minuto. Los participantes del video son la coinvestigadora Luz Mariela López Noava, magíster en cognición, magíster en educación en el área de cognición y bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, coordinadora de la biblioteca de la seccional Bajo Cauca en Caucasia, y el profesor Marco Julio Cañas Campillo, licenciado en matemáticas. El lugar donde haremos la grabación será en el mismo campus de la seccional Bajo Cauca en Caucasia, y vamos a tratar de grabar la próxima semana o en la segunda semana de julio, o en la segunda semana de julio. Y pues vamos a hablar del contexto general de esta propuesta. La propuesta de enseñanza del Machine Learning nace como una necesidad para los estudiantes de últimos semestres de la Facultad de Ciencias Exactas. Nace como una necesidad en el manejo de datos con técnicas de Machine Learning, con técnicas que permiten construir modelos predictivos. Entonces, esta propuesta nació su contexto en el que nació fue esta propuesta nació en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Antioquia, pero los profesores que la diseñaron y la llevaron a cabo fueron el profesor Alejandro Sánchez Yaluy, el profesor Yuber Hernani Tapias Arboleda, y la profesora Luz Mariela, y quien les habla, Marco Julio Cañas. Todos en sus dimensiones diferentes aportaron para consolidar esta propuesta que permite introducir a los estudiantes al aprendizaje del Machine Learning en la Universidad de Antioquia, que los dote de habilidades en ciencia de datos, al menos una introducción a adquirir esas habilidades para que puedan seguir adelante en su crecimiento en otros cursos que la universidad también brinda en muchas facultades de nuestra universidad. Entonces, la metodología seguida en la enseñanza del Machine Learning en la universidad fue dar primero, enseñar el lenguaje Python para ciencia de datos, estadística para ciencia de datos, algunos elementos de estadística para ciencia de datos, entre los que están el concepto de correlación de Pearson, y en la tercera parte del curso enseñar a consolidar modelos de regresión o de predicción de variables numéricas continuas, y por último se les enseña en la cuarta parte del curso a constituir modelos de clasificación con el ánimo de que aprendan a predecir valores asociados a una variable categórica. Se recomienda a los profesores, en esencia, que realicen videoclases articuladas a los cuadernos de clase, ambos, las videoclases y los cuadernos, estén alojados en redes sociales de libre acceso, y alojar
las videoclases y los cuadernos asociados en redes sociales de acceso público, como YouTube y GitHub, que les permite a los estudiantes acceder a los cuadernos en GitHub de manera pública, sin necesidad de tener acceso, sin tener, solamente teniendo, ni siquiera teniendo cuenta en GitHub, puede acceder a través de los links de cada uno de los cuadernos y los repositorios de clase en un mismo lugar, y los videos asociados. El estudiante puede ir del video en YouTube al cuaderno asociado a través de las observaciones. Entonces, que las clases estén efectivamente articuladas en lugares que sean de fácil acceso al estudiante y que pueda reproducir la clase y en los videos las veces que lo requiera. También está la necesidad de enseñar Machine Learning desde una postura en la que el estudiante sea el protagonista. Entonces el estudiante sea autónomo y protagonista de su aprendizaje. Lo que le brinda el enfoque pedagógico de Flipper Learning. Lo que le brinda el enfoque pedagógico de aprendizaje invertido. Bueno, entonces así ya tenemos los tips, y más o menos con este vamos a seguir el film minuto. Esto también lo vamos a compartir con todos, especialmente con los investigadores. Pues aquí OneDrive de la Universidad de Antioquia, y ponemos a Luz.López para compartirlo. También a Yasmira Emperatriz Barbosa Mogollón, que son parte del equipo investigador. Enviamos para este modelo, para hacer el film minuto, y queremos también en este video compartir el modelo con el que diseñamos las clases para la enseñanza del Machine Learning. Entonces, este es el modelo de clase que ven acá. Lo llamamos modelo general de clase, bajo el enfoque pedagógico de aula invertida o de aprendizaje invertido. A mí cualquiera de los dos me gusta. De pronto así me gustaría como pegarle, siento que es aula invertida, pues ese modelo general, ponerle una imagencita bonita que haga alusión a que en él se busca es cambiar lo usual, que la presentación de contenidos no sea en clase, sino fuera de ella. De ahí viene lo de aula invertida. Entonces aquí lo vamos a poner como en mayúscula, le ponemos una imagen de IMG SRC igual a, y le ponemos la imagen asociada, que una imagen es como más agradable. Entonces le ponemos aula invertida, le ponemos enter y nos vamos a imágenes, y bueno, nos trae acá por ejemplo esta imagen en la que el profesor presenta en videos en la clase y los estudiantes están en mesas de trabajo realizando proyectos, y en la casa está viendo los mismos videos de la clase. Entonces esto también como que da una idea de que el estudiante es el protagonista de su aprendizaje. En clase hace actividades comunitarias con ayuda del profesor y sus compañeros, y en la casa hace lectura individual
de los videos. Este, por ejemplo, es una imagen que refleja mucho ese modelo. Entonces aquí vamos a copiar enlace de la imagen y lo pegamos, que me parece a mí siempre una manera muy respetuosa de los autores de las imágenes, porque lo que copia es la imagen, la URL de la imagen. Entonces, bueno, aquí vemos efectivamente otra vez el estudiante revisando los contenidos en casa y en clase, trabajando con sus pares en equipo, ya haciendo trabajos, dándole manos a la obra, al aprendizaje. Entonces, que mientras que en la casa observa, hace actividades cognitivas de menor complejidad, como la observación, la síntesis. La observación, la síntesis, se me pasa la tercera. Observación, síntesis y se me olvida la tercera actividad cognitiva de menor nivel que se puede hacer cuando estás fuera del aula, y ya en el aula hace actividades de aplicación. En este caso vemos que hace aplicaciones en las que puede confrontar con sus pares, es decir, sus compañeros, y con el profesor. Entonces se muestra cómo el profesor está acompañando esos procesos de aplicación. Entonces ya pasamos de unas actividades cognitivas de menor complejidad por fuera de clase a unas actividades cognitivas de mayor complejidad en clase. Entonces así el tiempo es más es mejor aprovechado, y eso es necesario en el Machine Learning, porque en el Machine Learning puedes leer la teoría fuera de clase, pero en clase debes de discutir la constitución de modelos predictivos, la naturaleza de los datos, las inferencias de las visualizaciones de los datos. Bueno, entonces en realidad es necesario este aprendizaje, este enfoque se vuelve necesario y apropiado para la enseñanza del Machine Learning. Aquí voy a poner también las características de este modelo, y es que el aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico que posibilita trascender de un modelo tradicional de enseñanza, y dicho enfoque hace uso de entornos virtuales en los cuales el docente dispone de una serie de recursos para abordar la enseñanza de los contenidos, y uno de los recursos más utilizados es la videoclase, pues permite que los estudiantes puedan escuchar y observar al docente mientras explica una temática, así como demostraciones y procedimientos específicos. Y por tanto, este recurso resulta valioso para los estudiantes, quienes podrán revisarlo en el espacio temporal que deseen y las veces que lo consideren necesario para su aprendizaje. Adicionalmente, es importante que los docentes dispongan las indicaciones o instrucciones por fuera de clase en relación con las actividades prácticas, ejercicios que los estudiantes deben llevar a cabo. Por ende, se espera que los estudiantes hagan la revisión de contenidos e indicaciones de manera previa al encuentro sincrónico. Entonces, en este modelo, aquí vamos a bajar, hay tres momentos: un antes, un durante la clase y un después para fijación de contenidos. Entonces, aquí vamos a poner como dentro de nuestro modelo, para cada clase, pues un título, un objetivo, unos cuestionarios, un cuestionamiento para antes de la clase que le permita al estudiante hacer consultas, un establecimiento de prerequisitos para alcanzar el objetivo de aprendizaje trazado, y tener algunos de los problemas de aprendizaje usuales también discriminado o identificado. Entonces ponerle aquí pues numerado algunos. Aquí recuerden que en líneas markdown para numeral se pone 1 punto, doble espacio para cambio de línea, 2 punto, doble espacio. Entonces así vamos a numerar, también tener en cuenta en el modelo los problemas de aprendizaje que usualmente se tienen. En el Machine Learning, por ejemplo, uno de los problemas de aprendizaje es asumir, leer el tipo de error cometido en la codificación y resolverlo. Entonces eso es uno de los más usuales, y es identificar el tipo de error a partir del mensaje que nos da el computador cuando ejecutamos una línea de código. Entonces pues afrontar los tipos
de errores al codificar en lenguaje Python. Eso es uno de los más usuales problemas de aprendizaje, porque el no poderlos afrontar dificulta ese aprendizaje. Control S. Aquí también le vamos a abrir la carpeta, le decimos estamos en didáctica de ciencia de datos, se la señalamos. Bueno, en realidad nos abrió, necesitamos es donde está, en realidad se nos abrió mucho, entonces le decimos abrir carpeta de nuevo y nos devolvemos esta GitHub, seleccionar carpeta, y así él nos va a entrar a la donde estamos trabajando los modelos. Este es el modelo de clase y este es el modelo de evaluación. Entonces aquí para el modelo de clase lo abrimos, él ya aquí no lo está abriendo, y ya así cada vez que le demos control S nos va a guardar todo lo que hemos hecho en él. Aquí cerramos esta terminal y vemos de que aquí está el modelo de clase invertida, lo que le hemos agregado hoy, que esta es esta extraordinaria imagen que me pareció maravillosa, la definición del modelo, y ya aquí el haberle agregado uno de los más usuales problemas de aprendizaje, que es el afrontar los tipos de errores al codificar en lenguaje Python, y la secuencia conceptual introductoria a la clase. Pues entonces miren que para el antes el profesor tiene en cuenta para el antes de clase. Entonces bueno, pues los tres momentos antes del título. Entonces aquí vamos a poner como que en este modelo siempre vamos a tener en cuenta momentos de aprendizaje asociados a este modelo o a este enfoque pedagógico de enseñanza, a este enfoque o al enfoque pedagógico de aprendizaje invertido a través de invertir la clase. Entonces bueno, pues esos momentos son 3, 1, 2 y 3. Entonces siempre ponemos 3 puntos y así numeran esas líneas Markdown. El primero es que antes de la clase, el otro es el durante la clase, y después, y ahora el después, en el que se realizan actividades de fijación de conceptos para poder que el aprendizaje perdure en el tiempo. Entonces se realizan actividades de fijación de conceptos y habilidades. En Machine Learning se requieren los conceptos de Machine Learning, por ejemplo, los conceptos de datos, los conceptos de datos estructurados, los conceptos de división, bueno, la habilidad de dividir y las habilidades para dividir esos datos en una parte para entrenamiento y otra para testeo, las habilidades para hacer preprocesamiento de datos, las habilidades para seleccionar modelos, las habilidades para ajustarlos, etc. Entonces en realidad en Machine Learning se requiere, de acuerdo a ese modelo, esos 3 momentos. En esos 3 momentos, entonces el que el estudiante vea el título, aquí vamos a ponerle que en esos momentos, el antes de la clase, el estudiante hace labores de lectura de los contenidos de clase, lectura de los contenidos de clase, y hace sintetiza las notas de clase, hace observaciones de los videos y de lo que se le presenta ahí, de que cuando se codifica, que se obtiene, y de cuando se hacen labores de visualización, cómo se hacen esas labores, es que las pueda ver
Entonces él va a hacer actividades de lectura, de síntesis y de observación. Actividades de lectura, síntesis y observación. Y durante la clase va a hacer actividades de debate, para, por ejemplo, entender el sentido de por qué en Machine Learning se requiere dividir los datos en una parte para prueba, entrenamiento o constitución del modelo predictivo, y otra parte para testeo o prueba del modelo, que eso es una técnica usual en Machine Learning, pero no en la estadística en general, que también constituye modelos predictivos. Entonces va a ser actividades de debate, de modelación o constitución de modelos predictivos, de visualización de datos, bueno, etcétera. Entonces así, eso es lo que vamos en realidad a siempre tener en el modelo, esos tres momentos, y se diseña entonces la clase de acuerdo a esos tres momentos. En esos tres momentos está toda esa parte para el primer momento, la de darle al estudiante el título, el objetivo, un cuestionamiento para irse ubicando en los principales conceptos que hay que conocer y las habilidades y procedimientos que hay que aprender o adquirir, y los requisitos conceptuales, los problemas de aprendizaje y la secuencia de aprendizaje. Eso sería parte del antes. Y ya luego, bueno, también vamos a utilizar mucho las visualizaciones con Plotly. Entonces aquí nos muestra que con Plotly también es bueno que constituyas un data frame, y después de que constituyas el data frame, utilices el módulo express asociado a la librería Plotly, la función line, le entregas el data frame, dices en X cuál va a ser el título, y en Y cuál va a ser el título, y y a través del parámetro title el nombre del gráfico. Aquí le podemos poner un enter, en realidad un backslash enter, y eso. De esa manera él me puso de una vez el numeral también, porque va a ser una línea comentada o comentarizada. Y también para hacer scatter, con la función scatter también le da los datos, los nombres a la variable horizontal, a la variable vertical y el título del gráfico. Aquí también vamos a poner un slash enter, y corremos de nuevo este gráfico, y le dice que si quiero un entorno de Python, le digo que sí, y dígame cuál. Pues el de versión 3.10.11. Él se demora un ratico conectando el kernel de Python 3.10.11. después de que lo activa, y si corre la línea, y cuando lo corre ya nos hace todo el proceso. Nos va a decir de pronto que hay error, porque no, primero hay que crear el data frame y luego graficar, y lo que le dije fue graficar de una. Entonces me dice que hay un error de nombre, name error. Entonces dice que el nombre tabla no está definido, y es porque el tabla se creó, que es un data frame, se crea en una línea previa. La creas, y ahí sí, ya que lo corres, ahora sí nos debe hacer el gráfico con Plotly, que permite al estudiante hacer gráficos interactivos, y es porque buscamos que el estudiante haga prácticas prácticas de acá nos da un mensaje también, value error. Bueno, aquí nos está diciendo que hay problemas con el scroll. Bueno, miremos a ver si le podemos, aquí le vamos a anular para que no nos cree la HTML, es decir, el gráfico en una página web, que nos sigue apareciendo value error, y dice que mime type rendering require nv format 4.2.0, pero no está instalado. Entonces nos pide como que instalemos una versión de este mime en nuestro Visual Studio Code, para que él sí nos pueda correr esta versión.
Entonces de pronto lo que podemos hacer es, de pronto es que Plotly yo no lo tengo aquí instalado. Vamos a traer la terminal. Entonces aquí le damos, creo que aquí, en los 3 rayas, le damos en terminal, le decimos nuevo terminal, y en terminal le decimos pip, que es el gestionador de paquetes de Python, install, y le decimos a quién queremos que instale, que es a Plotly. Ahora sí, vamos a ver si aquí es que no estaba instalado. Aquí dice que todos los requerimientos están, o sea que ya estaba instalado. Reseteemos, reiniciar el kernel. Él lo reinicia y vamos a ver si con esta forma de correrlo ya se resuelve el problema y nos grafica aquí en Visual Studio Code todo sin problemas. Vamos a ver, no, sigue dando los errores de nombre. Dice que nos dice que es en p.skater cuando le pedimos que genere, que trace un skater. Vamos a borrar la terminal. Aquí me dice otra vez que name tabla no está definido. Pues bueno, pues la definimos antes, y luego que la creemos volvemos a correr la línea de graficación. Nos dice que hay error de valor y nos señala que es en fig.show, que es cuando le aplicamos a la figura o al objeto fig la función o el método show de mostrar, y le dice que hay error porque hay que actualizar, requiere NV format 4.2.0 de MIME. Aquí vamos a ver si aquí nos da estos vínculos, a ver si eso nos puede ayudar a resolver este problema. Vamos a ver si lo podemos resolver. MIME, vamos a ver, MIME type rendering requiere. Bueno, entonces vamos a preguntarle a ChatGPT cómo resolver este problema. Entonces le decimos a ChatGPT, hombre, pues dime cómo resolver el siguiente error de codificación. Entonces aquí le ponemos 2 puntos y le pegamos, y a ver qué nos dice ChatGPT, y nos dice que el error, value error mine, entonces nos dice que bueno, pues que hay una dependencia faltante en el entorno de Python, y parece que el módulo nvformat en su versión 4.2.0 o superior no está instalado, y para resolver este error puede seguir estos pasos. Verifica si tiene el administrador de paquetes PIP instalado en el sistema. Si es verdad que sí lo tenemos. Él dice que para verificarlo escribas pip-version, hagámoslo para también aprender eso. Entonces nos dice, pues te vas a la terminal, entonces aquí las triples rayas, terminal, nuevo terminal, y cuando estás en el terminal le dices pip-version, le das enter y él te da la versión de PIP y te dice, tengo la versión 23.1.2. Entonces ya verificamos según lo que nos dice ChatGPT. Ahora, si PIP no está instalado, deberás instalarlo antes de continuar. Puedes encontrar instrucciones detalladas para instalar PIP en el sitio web oficial de Python. Y una vez que tengas PIP instalado, ya aquí lo tenemos, puedes instalar la versión requerida de nvformat utilizando el siguiente comando, y te lo da: pip install nvformat mayor o igual que 4.2.0. Aquí le copiamos y lo traemos acá, copiamos ese y le damos enter. Aquí nos dice que sí, vea si lo está instalando. Entonces ahora sí parece que hemos resuelto eso gracias a ChatGPT. Te recomiendo mucho que lo utilices. Para mí me parece una herramienta muy buena para el aprendizaje del Machine Learning. También ese es un tip que hay que darle a los estudiantes, a los profesores, porque para resolver estos errores, miren cómo podemos gestionarlo a través de ChatGPT. Es que el estudiante pueda aprender efectivamente utilizando a ChatGPT. Reinicie siempre que hagas esos
esas instalaciones, reinicias el kernel, luego vuelves y corres las dos líneas necesarias, aquí para crear la tabla y aquí para visualizar, y ahora esperamos que ahora sí el problema se resuelva. Y miren cómo nos queda el CFRAG interactivo, en el que cada punto podemos ver su abscisa y su ordenada para cada punto. Mira qué belleza. Entonces aquí la interactividad es muy importante en esta propuesta de enseñanza. Entonces los gráficos vamos a enfocarnos mucho a hacerlos con Plotly, porque ayuda a la interactividad, ayuda al estudiante efectivamente a dialogar con el gráfico para interpretarlo mejor. Porque en esta propuesta se busca que esos cuadernos el estudiante pueda interactuar con el cuaderno, hacer una lectura interactiva de ellos y aquí una lectura experimental, una lectura en la que él pueda también plantear hipótesis y corroborarlas o descartarlas haciendo procesos en el mismo cuaderno. Entonces que el estudiante pueda dialogar con el cuaderno, pueda experimentar con él para lograr un aprendizaje. Entonces aquí ese es otro elemento muy importante que tenemos acá, y es diseña las clases. La recomendación para los colegas es diseña las clases con la propiedad de que la lectura de ellos pueda ser interactiva y experimental. Esa es otra de las recomendaciones que damos. Y quiero siempre otra vez recordar a mi amiga y coinvestigadora. Me ayudó tanto porque este modelo es gracias a ella. Que ella es Magister en Educación, y mencionar a Juber, mi gran maestro en Ciencia de Datos. Muchas gracias.